alumnos de ingeniería industrial, comenzamos de nuevo con compuestos, sigo con los videos, mejor dicho, de compuestos de coordinación, y antes de seguir quiero recordarles cómo se determina la configuración electrónica de elementos de estos metales, del cromo al zinc. Algunos de ellos son metales de transición, ya vamos a ver cuál es la definición, y algunos van a formar iones de metales de transición. Pero lo que a mí me interesa es trabajar la configuración de, cuando yo tengo estos elementos cromo, esta va a ser la configuración que ustedes van a encontrar en la tabla, ¿sí? Bueno, en el caso del cromo, vale la aclaración que acá tengo 4s2, 3d4, eso completo los 24 electrones, ¿sí? En este caso, la configuración más estable es 4s1, 3d5, porque tiende a promocionarse el electrón del subnivel S al subnivel D, para semi-completarlos. Todas las configuraciones que tengan capas completas, como los gases nobles, o capas incompletas, semi-completas, mejor dicho, por ejemplo, en el caso del D son 5 electrones, en el caso del P son 3 electrones, en este caso son 5, eso me da mucha estabilidad. Cuando quiero obtener los iones cromo 2+, o cromo 2+, obtener la configuración de cromo 2+, y 3+, entonces, ¿qué es lo que yo considero acá? Los electrones que se pierden, que son 2 en este caso, son los del nivel 4s, no del nivel 3d, porque esta es la capa más externa. Aunque no haya mucha diferencia entre estos dos, 4s y 3d, siempre va a salir el más externo, el 4s. Entonces de ahí es donde sale. Entonces nos queda 4s0, 3d4. Así el ion cromo 2+ y sus complejos van a tener configuración de 4. En el caso del cromo 3+, ¿qué va a pasar? El siguiente electrón va a salir de la capa D y me queda 4s0, 3d3. Vamos al manganeso con Z25, acá esta es la configuración completa del manganeso, acá ya tengo la capa D semicompleta. Entonces, el manganeso 2+ va a incluir que salgan los electrones 4s, entonces me va a quedar argón 4s0, 3d5. Y el manganeso 3+ ya va a implicar que salga un electrón de la capa D. Entonces, el manganeso 2+ y sus complejos van a tener configuración de 4. En el caso del hierro, que tenemos un Z26, por lo tanto 26 electrones, acá voy a tener 4s2, 3d6 para completar los 26. Para hierro 2+, va a salir primero los electrones de la capa 4s y me va a quedar un 3d6. Entonces los complejos de hierro 2+ van a tener configuración de 6. Esto es fundamental para poder estudiar la teoría de campo cristalino, estudiar y aplicar sus fundamentos correctamente. El hierro 3+ ya va a incluir la salida de un electrón del subnivel 3d. Entonces los complejos de hierro 3+ van a ser d5. En el cobalto va aumentando un electrón y por lo tanto cobalto 2+, ya voy a tener 3, en el caso del 2+, va a ser un 3d7 y el cobalto 3+ va a ser 3d6. Esto es muy importante. El níquel, acá me falta el número 8, es 4s2, es argón completo, corazón de argón 4s2, 3d8 acá, ¿no? Que se me escapó, no sé por qué. Entonces, el ion níquel 2+ va a implicar la salida de los electrones S, me queda un 3d8. Entonces, todos los complejos de níquel 2+ van a ser d8. Y los de níquel 3+ ya va a implicar que salga un electrón de su capa D. Entonces, 3d7. Ahora vamos al cobre. En el caso del cobre, va a ocurrir algo parecido con el caso del cromo. Yo tengo una configuración 4s2, 3d9. Entonces, la promoción de un electrón de S a 9 me completa la capa D. Por lo tanto, esta va a ser la configuración más estable del cobre. Ahora veamos, ¿qué pasa con las configuraciones de ion cobre 2+? Va a salir el electrón de la capa S y me va a quedar 3d10. Estos que están redondeados esto implica que no son de transición. El cobre no es un metal de transición y el ion cobre no es un ion de metal de transición, porque tienen capa D completa. Para que sean de transición tienen que tener la capa D incompleta, que eso implica tener configuración entre D1 y D9. Luego el zinc, que tiene un Z30, acá tenemos la configuración, fíjense acá tengo D9, D10, D10. Entonces implica que el zinc no es un metal de transición. Y su ion zinc 2+ tampoco, porque el zinc 2+ implica que pierdan electrones en el 4s. ¿Sí? Entonces tampoco es ni metal ni ion metálico de transición.
O sea, a partir de ahí es que tenemos estos complejos, el ion hexafluoroferrato 3 y el ion hexacianoferrato 3. Fíjense que tienen todos, como son de hierro 3 más, configuración hierro 3 más, configuración 3 de 5. Bueno, aquí indica que tiene 17 electrones, o sea, el número atómico efectivo que se llama es la suma de los electrones del metal más los electrones aportados por los ligandos. Como son 6 y cada ligando como tal tiene que aportar un par, entonces son 12 electrones, 6 por 2, 12, más 5, 17. En los dos casos se cumple, porque siempre el ligando va a aportar un par. En este caso son ligandos monodentados. Y acá se analiza qué es lo que pasa con la configuración para explicar, por ejemplo, la geometría del complejo desde el punto de vista de la teoría de enlace de valencia. Acá me dicen que el hierro se plantea para que se pueda enlazar, tanto en este caso como en este caso, a los 6 ligandos alrededor, necesita 6 orbitales. Entonces, ¿de dónde lo saca? Como el hierro 3 más tiene vacío el 4s, vacío el 4p, y el 4d tiene en total, bueno, bueno, el 4d, por ejemplo, utiliza el orbital 4d, o sea, el de mayor, el que está energéticamente disponible, digamos, utiliza el 4d, y en esto mezclando un s con 3p y 2d forma la hibridización sp3d2. Y ahí en esos orbitales vacíos, porque tienen que estar vacíos, van a incluirse los pares de cada uno de los ligandos. Este es un caso. En este caso estoy utilizando el orbital 4d, porque necesito conformar 6 orbitales híbridos para que el hierro se una con los 6 ligandos. Entonces necesito 6 orbitales híbridos. Sé que tengo este vacío y estos 3 vacíos, me dan 4. Necesito otros 2 y eso me lo provee el subnivel 4d. Y de esa manera, mezclando estos 6 orbitales, obtengo 6 orbitales híbridos sp3d2. El d2, el d se lo coloca al final porque es d externo, o sea, es d que están energéticamente disponibles, pero en un nivel superior. No usa los 3d, sino usa los 4d. Por eso se llama de orbital externo. En el caso del hexacianoferrato, el ion hexacianoferrato 3, acá en este caso tengo 5 electrones desapareados. O sea, acá tengo paramagnetismo con 5 electrones desapareados. Vamos a ver qué pasa en este ion. En este ion lo que ocurre es que los electrones que están en el subnivel 3D se reordenan de tal manera, se aparean, como son 5, 2 se aparean, uno queda solo acá, me va a dejar 2 orbitales D disponibles. Entonces, en lugar de utilizar el de subnivel 4D, utilizo estos que me deja vacíos. Me deja 1, 2, los 4S que ya estaban vacíos y los 4P que están vacíos. Y así otra vez logro, mezclando estos 6 orbitales, un S, 3P y 2D. Ahora el D lo coloco adelante porque estoy utilizando orbitales 3D, que son de capa interna. Estos son de capa externa y estos de capa interna. Ahora vamos a ir explicando con más detalle y recordándole algunos fundamentos de la teoría de enlace de valencia. Vamos a ver algunos ejemplos que incluyen algunos compuestos que son conocidos. Por ejemplo, el tetrafluorocarbono, este compuesto, tenemos carbono como átomo central unido a 4 flúor. Si hacemos la estructura de Lewis, vemos que el carbono está unido a 4 flúor, tiene 4 enlaces a su alrededor, por lo tanto necesito, está rodeado de 4 densidades electrónicas alrededor del átomo de carbono. Hay 4 enlaces, carbono-flúor, entonces el carbono está rodeado de 4 densidades electrónicas. Acá tengo la configuración electrónica del carbono. Entonces, para poder enlazarme al flúor necesito 4 orbitales, ¿sí? Necesito 4 orbitales, pero en realidad con lo que yo tengo acá, con la configuración electrónica original, no voy a poder
formar no tengo 4 orbitales disponibles. Entonces lo que se hace, se plantea una mezcla entre estos orbitales, una hibridización, y se reordenan los electrones de tal manera de obtener, si mezclo 3 y un S, obtengo 4 orbitales. Siempre obtengo tantos como mezclo. Si mezclé 1 con 3, obtengo 4. Cada uno de estos orbitales son sp3 con reordenamiento electrónico. Estos orbitales se forman de mezclar el orbital 2s con los 3 orbitales p. Entonces se obtienen 4 orbitales híbridos sp3 que se ubican en los vértices de un tetraedro regular. De tal manera que esos orbitales sp3 ahora se pueden solapar con los orbitales f, con los orbitales del flúor, o sea, con orbitales p, y de esa manera se justifica el enlace carbono-flúor en el tetrafluorocarbono. Aquí, por solapamiento del orbital híbrido atómico sp3 y los orbitales 2p del flúor, se obtiene un orbital sigma sp3p. Este ya es un orbital molecular porque se obtienen de solapar 2 orbitales atómicos. En la zona, esto acá no lo puse, pero podría haber puesto, en la zona de solapamiento se ubica el par electrónico que compartido. Ahí se ubica el par electrónico compartido. Bien, ahora tenemos otro ejemplo, por ejemplo el pentafluoruro de fósforo. Yo acá tengo la configuración electrónica y fíjense que en esta configuración electrónica estoy notando que alrededor del flúor hay 5 densidades electrónicas alrededor del fósforo. Hay 5 enlaces fósforo-flúor y a su vez hay 10 electrones alrededor del fósforo, por lo tanto hay expansión del octeto electrónico, que el fósforo sí lo puede expandir porque ya está en el tercer periodo y tiene orbitales 3D disponibles. Por lo tanto, necesito una hibridización, necesito generar 5 orbitales híbridos. ¿De dónde los saco? Vamos a ver la configuración del fósforo. Esta es la configuración, esto va a energía. Acuérdense que esto, al igual que son diagramas de energía. El 2S tiene menos energía que el 2P, por eso lo coloco al 2S abajo y al 2P arriba. Y cuando los mezclo, obtengo 4 orbitales de la misma energía. Resultado de la mezcla. Acá esta es mi configuración. Primero el 3S, después el 3P, después el 3D. ¿Ve? Cada vez me alejo más del núcleo. Necesito 5 orbitales para plantear los 5 enlaces fósforo-flúor. Por lo tanto, lo que hago es mezclo, como necesito 5, me mezclo un S con 3P y un orbital D y los reordeno a los electrones de tal manera de obtener 5 orbitales híbridos y ubico un electrón en cada uno. Se produce un reordenamiento electrónico. Entonces, como mezclo un orbital S con 3 orbitales P y un orbital D, obtengo un orbital sp3d. En este caso se llama sp3d. ¿Sí? Necesario, estos orbitales sp3d se van a ubicar hacia los vértices de una bipirámide trigonal y cada uno de ellos se va a solapar con un orbital del flúor y de esa manera se va a producir un enlace de un orbital sigma sp3dp. Ese ya es un orbital molecular. Y se tienen que formar 5 orbitales. De esa manera, ese es el principio de la hibridización. Generar nuevos orbitales que me justifiquen el enlace y me justifiquen el ángulo de enlace, porque acuérdense que aquí, por ejemplo, la hibridización sp3, el ángulo de enlace del tetraedro es 109,8. El ángulo que hay entre si yo utilizara los orbitales P solamente, el ángulo de enlace entre los orbitales P es 90, entonces evidentemente no estoy utilizando el orbital P, sino una modificación, una mezcla, una hibridización, nuevos orbitales atómicos. Lo mismo en este caso, acá voy a tener 2 ángulos de enlace, los que están en el plano, en el meridiano, digamos, que en este caso el ángulo de enlace va a ser 120, y después voy a tener un ángulo de enlace entre el enlace flúor, fósforo, flúor que está en el eje, que sea axial, en ese caso el ángulo va a ser 180 grados. ¿Sí? Bueno, de esta manera justifico ángulos de enlace y geometrías de enlace, por supuesto. Vamos a este otro ejemplo, este es el hexafluoruro de azufre. Acuérdense que el flúor siempre era el elemento que cuando reaccionaba con otros no metales lo llevaba siempre al máximo número de oxidación.
En el caso del hexafluoruro de azufre y el pentafluoruro de azufre se cumple eso, porque el fósforo adquiere el máximo número de oxidación y aquí el azufre el máximo también número de oxidación. Si yo planteo la configuración electrónica o la estructura de Lewis, vamos a ver que alrededor del azufre hay 6 densidades electrónicas alrededor del azufre, o sea 6 enlaces azufre-flúor. Por lo tanto voy a necesitar 6 orbitales híbridos para plantear el enlace, porque con estos orbitales, estos 3s y 3p, y con el ángulo de enlace que se va a formar, porque acá se forma un octaedro regular, no puedo justificar ni el ángulo de enlace ni la geometría con los orbitales de valencia. Entonces voy a, y con los ángulos que entran entre los orbitales p tampoco. Entonces lo que se plantea también son nuevos orbitales atómicos u orbitales híbridos. Necesito 6. Entonces voy a mezclar un S, 3p y 2d. Y se van a formar 6 orbitales híbridos, cada uno con su electrón, porque hay reordenamiento electrónico acá también, y se forman estos 6 orbitales híbridos, ¿sí? Que esos orbitales híbridos sp3d2 son los que se van a solapar con los orbitales del flúor y voy a obtener un orbital molecular sigma sp3d2p. De esa manera justifico el enlace azufre-flúor en el hexafluoruro de azufre. Aquí también hay expansión de octeto electrónico, acuérdense, ¿no? Porque alrededor del azufre hay 12 electrones, pero es posible porque el azufre está en el tercer periodo. Vamos a ver el caso del ion hexafluoroferrato que vimos inicialmente, hexafluoroferrato 3. En este caso sabemos que como son 6 ligandos a su alrededor, voy a tener una geometría de tipo octaédrico, ¿sí? Con el hierro en el centro y los 6 flúor alrededor, cada uno aportando un par electrónico. Acá tengo la configuración del hierro, la configuración del ion hierro 3+, igual que ya la estudiamos. Vemos que alrededor del hierro hay 6 densidades electrónicas alrededor del ion hierro. Entonces se necesitan 6 orbitales. ¿De dónde los voy a sacar? Vamos de nuevo a nuestros diagramas de energía. Acá tengo la configuración electrónica de hierro. 4s primero, 3d después, 4p después y 4d. En este caso necesito 4 orbitales híbridos. Entonces voy a tener que modificar estos orbitales atómicos para prepararlos y generar los orbitales híbridos que necesito. Porque además esos orbitales van a tener que estar vacíos, porque tengo que ocupar con cada uno de ellos con un par de electrones de cada ligando. Entonces, ¿qué hago? Mezclo. Este es el metal hierro, fíjense, esta es la configuración del átomo de hierro. Esta es la configuración del ion hierro 3+. En el caso del ion hierro 3+, ya tengo vacío el subnivel S. Bueno, siempre tuve vacío el subnivel P y solamente me quedan electrones en el subnivel 3D. Entonces, para obtener los 6 orbitales híbridos, nuevamente mezclo un S, los 3 orbitales 4, el único orbital 4S, los 3 orbitales 4P y 2 orbitales 4D. De esa manera obtengo los orbitales híbridos sp3d2 y en cada uno de ellos voy a ubicar el par electrónico de los ligandos. Y me van a quedar también 3 orbitales D sin hibridizar, ¿sí? Entonces, se quedan acá, se va a formar el enlace, los 6 orbitales híbridos, acá están sp3d2, en este caso el d2 es externo, acuérdense que utilizo los 4d, el subnivel más externo, se forma entonces un orbital molecular sigma sp3d2p, ¿sí? Y por solapamiento ahora de este orbital híbrido con los orbitales del flúor, ¿sí? Obtengo lo que se llama una geometría octaédrica, parecida a esta geometría octaédrica del hexafluoruro de azufre. En este caso el ion hexafluoroferrato 3. Entonces los 6 orbitales híbridos los obtengo de mezclar un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D. Y este se llama orbital externo porque estoy utilizando los orbitales de subnivel más externo, la capa más externa. Vamos a ver ahora el bueno, este está un poco mal trazado, está mal ubicado. Vamos a dejar aquí y vamos a seguir explicando en el próximo.